Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de Uniandes Extensión Santo Domingo. Nuestra materia Práctica Civil y Forense la recibimos con el magíster Cristian Benavides. El tema que les vamos a exponer en esta tarde es sobre el procedimiento sumario y el procedimiento voluntario establecidos en el COGEP. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, el procedimiento sumario. ¿Qué es el procedimiento sumario? El término sumario proviene del latín sumarium. Dentro del ámbito del derecho, hay que destacar que se hace uso de este término vía sumaria con el que viene a definir una forma abreviada en la que se llevan a cabo determinados asuntos o casos que se consideran tienen de carácter urgente. Sumario también es un adjetivo que está vinculado a aquello que es algo reducido de un compendio. Un juicio sumario en este sentido es aquel en el que se procede brevemente y se omiten ciertos trámites y formalidades de los juicios ordinarios. Es decir, que dentro de este tipo de procedimientos se llevan a cabo aquellos trámites que queremos que sean de manera más breve y se omitan ciertas formalidades, ya que a la vez son de carácter urgente. En el capítulo 3 del Código Orgánico General de Procesos, en el artículo 333 encontramos las reglas del procedimiento sumario. Y nos dice lo siguiente: el procedimiento sumario se rige bajo las siguientes reglas. La primera, no procede la reforma de la demanda. Segunda, solo se admite la reconvención conexa. Tercera, para contestar la demanda y la reconvención, se tendrá un término de 15 días en materia de niñez y adolescencia se tendrá un término de 10 días. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases. La primera, de saneamiento, de fijación de los puntos de debate y conciliación. Y la segunda, de prueba y alegatos. En un término máximo de 30 días a partir de la contestación a la demanda, en materia de niñez y adolescencia se realizará en término mínimo de 10 días y máximo de 20 días contados a partir de la citación. En el despido intempestivo de mujeres embarazadas o periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales se realizará en el término máximo de 48 horas contados a partir de la citación. En materia tributaria, en acción especial por clausura de establecimientos, la audiencia única se realizará en el término máximo de 48 horas. Las controversias sobre alimentos, tenencia, visitas y patria potestad de niñas, niños y adolescentes, la o el juzgador podrá dictar la sentencia, tendrá que dictar la sentencia sin suspender la audiencia para emitir la decisión oral conforme a este código. Son apelables las resoluciones dictadas en el procedimiento sumario, las resoluciones de alimentos, tenencia, visita y patria potestad, despojo violento o despojo judicial serán apelables solamente en efecto no suspensivo. Sentencias dentro de los juicios en que se ventilen las controversias entre el abogado y su cliente por el pago de honorarios no serán susceptibles de los recursos de apelación ni de hecho. Procedencia. La procedencia está estipulada en el artículo 332 del COGEP, dentro de las cuales se establecen las acciones, las cuales se pueden llevar a cabo mediante vía sumaria. Se tramitarán por el procedimiento sumario las ordenadas por la ley, las acciones posesorias y acciones posesorias especiales, acción de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbre, o cualquier incidente relacionado con una servidumbre ya establecida, demarcación de linderos en caso de oposición y demanda de despido violento, despojo violento y despojo judicial. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre la prestación de alimentos, no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará solo el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. Es decir, que cualquier persona natural que quiera presentar una demanda de alimentos puede ir tranquilamente al Consejo de la Judicatura, adquiere el formulario sin necesidad de tener un patrocinio legal.
El divorcio contencioso, si previamente se lo ha resuelto, la determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de edad o incapaces. No podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho, la o el juzgador en todos los casos deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de sus hijos o las hijas menores de 21 años o con discapacidad conforme la ley así lo establece. Las controversias relativas a incapaces y declaratoria de interdicción y guardas. Controversias de honorarios profesionales cuando la pretensión no sea exigible mediante un procedimiento monitorio o en vía ejecutiva. Es decir, que en este caso pueden adentrarse todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un docente que no se le pague sus honorarios o con un funcionario público que trabaje en un municipio o en cualquier institución pública. Entonces, si no procede mediante vía monitoria o vía ejecutiva, estos trámites o estos procedimientos se los llevará mediante vía sumaria. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios, entendiéndose así que están establecidos aquellos casos que no se ha llegado de pronto a un común acuerdo y dentro de ellos, pues, al existir una controversia, entonces se llevan a cabo mediante vía sumaria. Las controversias por despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales, como la reducción de plazos previstos en el Código de Trabajo sobre el despido ineficaz. Asimismo, las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación. En este caso, digamos, el GAT municipal de cierto cantón va a expropiar un terreno, entonces no se ha establecido lo que es el precio justo y por lo tanto de cierto bien o cierto terreno se puede llevar a cabo mediante vía sumaria para hacer el cobro que es el precio justo o el precio establecido de dicho terreno. A continuación hablaremos del procedimiento voluntario. ¿Qué es el procedimiento voluntario? Este procedimiento se presenta como una herramienta de ágil empleo en la administración de justicia. Permite resolver sin mayor dilatación básicamente requerimientos de los sujetos procesales. En esta oportunidad, ambos de forma activa tienen por plantear ante la autoridad judicial competente para la formalización de su conjunta voluntad y creación de los efectos legales deseados por todos los intervinientes. La jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria reside en el derecho que tienen ciertos funcionarios públicos para dar fe de los actos jurídicos que en su presencia se celebran. La diferencia de procedimientos en el ejercicio de la jurisdicción voluntaria respecto de lo que ejecuta el juez y notario permite identificar las diferencias que básicamente son formales desde la demanda respecto de la petición del acta notarial en relación a la sentencia. Ha hecho que la gran cantidad de actos de jurisdicción voluntaria retarden el despacho de las causas contenciosas, produciéndose inseguridad jurídica y malestar general por tardanzas de sus trámites en los usuarios. Es decir, que la jurisdicción voluntaria está en manos prácticamente de lo que tiene que ver el notario. Así como en los juicios se dicta una sentencia, en este caso existen las actas notariales de las cuales puede dar fe un notario. El notariado es un órgano auxiliar de la función judicial que consiste en el desempeño de una función pública que la realiza en las notarías y los notarios. ¿Quiénes son funcionarios investidos de fe pública para autorizar a aquel requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados en las leyes y dar fe de la existencia de los hechos que ocurran en su presencia de forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial?
Los juicios voluntarios. Se consideran procedimientos voluntarios con competencia exclusiva de las o los juzgadores los siguientes: pago por consignación, rendición de cuentas, divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes, inventarios en los casos previstos en este capítulo, la partición, la autorización de venta de bienes de niñas, niños y adolescentes y de personas sometidas a guarda, además de los asuntos de jurisdicción voluntaria como el otorgamiento de autorizaciones o licencias y aquellos en que por su naturaleza o por razón del estado de las cosas se resuelven sin contradicción. El procedimiento está establecido en el artículo 335 del COGEP. Se inicia por solicitud que contendrá los mismos requisitos de la demanda. Es decir, que para saber cuál es el procedimiento que debemos seguir dentro de un procedimiento sumario, valga la redundancia, debemos acudir al artículo 142 del COGEP y ver cuáles son los pasos o los requisitos a seguir para poder presentar una demanda. Asimismo, el juzgador calificará dicha solicitud y si se admite la solicitud, el juzgador dispondrá la citación de todas las personas interesadas o de quienes puedan tener interés en el asunto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el juzgador podrá requerir la información a la o el interesado con respecto al domicilio, a la residencia u otros datos necesarios o generales de ley de quienes deban ser citados, para que de esta manera el trámite o el procedimiento se pueda llevar de la mejor manera y el juez tenga conocimiento de las personas que deben ser citadas y también los datos ciertos de sus domicilios en donde deben ser citados. El juez convocará audiencia en un término no menor a 10 días ni mayor a 20. Es decir, que en el intervalo de 10 a 20 días, el juez debe convocar a audiencia una vez que se haya hecho la citación. En dicha audiencia se escuchará a los concurrentes y se practicarán las pruebas que sean pertinentes. A continuación, aprobará o negará lo solicitado. En esta parte, el juez escucha a cada una de las partes, valga la redundancia, y también debe ver la presentación de las pruebas de cada una de las partes, entonces analizar si es que estas pruebas son útiles, conducentes y pertinentes para el caso para poder resolver dicha causa. A continuación, mi compañero. La audiencia única. La audiencia única la encontramos en el artículo 335 del Código Orgánico General de Procesos. La audiencia única en este procedimiento cumple los mismos parámetros que la audiencia de procedimiento sumario. En el artículo 336 encontramos sobre la oposición. La oposición dice: las personas citadas o cualquier otra que acredite interés jurídico en el asunto podrán oponerse por escrito hasta antes de que se convoque a la audiencia. La oposición deberá cumplir los mismos requisitos de la contestación a la demanda. La o el juzgador inadmitirá la oposición cuando sea propuesta sin fundamento o con el propósito de retardar el procedimiento. Los recursos. Será apelable la providencia que inadmita la solicitud inicial y la resolución que niegue. Las demás providencias que se pronuncien solo serán susceptibles de aclaración, ampliación, reforma y revocatoria. Bien, una vez habiendo finalizado nuestra exposición, queda claro que el procedimiento sumario no es más que un juicio de manera breve, de manera más resumida y con tiempo más corto, llevándose a cabo ciertos casos pues que son de manera o de carácter urgente. Y a su vez el procedimiento voluntario son aquellos casos en los cuales existe la voluntad de las partes para llevar a cabo este proceso. Entonces queremos de esta manera dar por finalizada nuestra exposición, también pues agradeciéndoles para aquellas personas que esta exposición les pueda servir y para aquellos futuros profesionales, así como nosotros también lo somos. Queremos finalizar con una frase que dice así: mientras las personas comunes solo miran a los ojos y escuchan las palabras, el abogado observa
y averigua los pensamientos. Gracias por su gentil atención. Gracias.